Introducción. Después de hacer un breve estudio de los residuos domésticos, buscamos encontrar y desarrollar una implementación útil en los procesos de construcción, implementando estos residuos caseros con el fin de hacer una placa o ladrillo con un mejor resultado del aditivo que implementaremos para estos, donde investigaremos y haremos los estudios pertinentes de nuestros residuos para tener un buen resultado. Estudios de los residuos. El vidrio. El vidrio es un material inorgánico el cual se encuentra en la naturaleza. Este puede ser transparente o ser teñido de diferentes colores dependiendo su finalidad. Este también puede ser creado artificialmente. La cáscara de huevo. Todos sabemos que es la parte externa del huevo y que la protege y le da la forma. Sabemos que es oval, lisa y muy frágil. Puede ser blanca, más oscura, sin embargo el color de la cáscara no es indiferente de la calidad de la misma. Estructura y composición de la cáscara de huevo. Carbonato de calcio al 94%, carbonato de magnesio 1%, fosfato de calcio 1%, proteína 3% y de grasa 1%. Propiedades de la cáscara del huevo. Además de ser rico en proteínas, magnesio, selenio, estroncio y otros ingredientes que se alimentan de la composición de los huesos, es por ello que es una buena alternativa para otros suplementos para fortalecer. Problemática ambiental. No tiene impacto ambiental, por el contrario, la mala calidad de la cáscara de huevo es un riesgo importante para la seguridad alimentaria del huevo, ya que los huevos con cáscara dañada se contaminan más fácil con bacterias. Posibles aplicaciones en materiales. Encontramos un estudio que se hizo con estas cáscaras, el uso de la cáscara molida con material en calate en uso de suelo ácido en Perú. El tamaño de la losa es de 24 centímetros tanto de largo por ancho y 4 centímetros de grosor. Estas medidas se tuvieron a disminuir en un 60% las medidas de losas que se implementaron en el trabajo que tiene como título Desempeño las losas de concreto sobre terreno reforzado con malla electrosoldada o fibras de acero. Los materiales que se utilizaron en este proyecto son el cemento Portland tipo 1, también conocido como UG de uso general por sus siglas en inglés. Este tipo de cemento se utiliza en todas las obras y tiene una calor de hidratación mayor a otros tipos de cemento. La arena que se utilizó se clasifica como arena tipo gruesa, la cual se extrae de ríos o canteras y tiene un grosor aproximadamente de 4,5 milímetros. Esta se utiliza comúnmente en concretos o hormigones, los cuales necesitan de altas resistencias. También la grava que se utilizó es grava gruesa, la cual presenta una gran resistencia y le brinda mejores propiedades a nuestro concreto. Por último se utilizó agua, la cual es tipo destilada. Esta tiene una composición de H2O y ha sufrido una purificación o es limpiada previamente. Y también se utilizó la cáscara de huevo calcinada, que se explica el proceso más adelante. Las cantidades que se utilizaron en la mezcla las obtuvimos de una tabla que tiene como título Cantidades de material por metro cúbico de concreto, donde la proporción de la mezcla es 1, 2, 3. En estas proporciones se necesitan 350 kilogramos de cemento, 0,555 metros cúbicos de arena, 0,836 metros cúbicos de grava y de 160 a 180 litros de agua. Esto proporcionándonos un concreto de 3000 psi de resistencia. En base a estos datos, los cuales fueron adecuados para la losa que se va a utilizar en nuestro ensayo, dándonos como resultado los datos que se muestran en las tablas. Las herramientas que se utilizaron fueron palustre, balde, molde, báscula, cegueta y martillo. Para la preparación de la cáscara de huevo, esta se deja secar durante 4 a 5 horas en el sol. Seguido de esto se triturará para que así quede en porciones más reducidas. Seguido de esto, se procederá a calcinar la cáscara de huevo en un horno a la temperatura de 400 grados centígrados. Después de que la cáscara de huevo sea calcinada y obtengamos este resultado, procedemos a triturarla con el fin de que ésta tenga la misma granulometría o una semejante a la del cemento, para así poder mezclarlos y tenga un mejor rendimiento. El primer paso fue recolectar las cáscaras de huevos durante unas semanas para así poder calcinarlas
a una temperatura alrededor de los 400 grados, luego molerlas en un molino hasta que quedara muy fina esta cáscara, como lo pueden ver en las imágenes. La molimos varias veces para que quedara lo más fina posible para poder tener el aditivo. Para la realización del molde se cortaron los tramos y pedazos de tabla a medida para la elaboración de este. Luego, por medio de puntillas se unieron y se prensaron los tramos de tabla de acuerdo a la forma del molde. Y por último se adecuó para la fundida correspondiente de las losas. Construí dos moldes para hacer dos placas con la adición del 14% de cáscara de huevo. Se necesita En la medición de los materiales procedemos a medir los diferentes materiales que se van a utilizar. En este caso el cemento se medido por medio de una báscula en la cual ingresamos el cemento hasta llegar a la cantidad deseada. En el caso de la arena gruesa se utiliza un recipiente con medidas de 21 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto, con un volumen final de 1281 centímetros cúbicos. Para la grava se utiliza un recipiente de 14 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho y 8,6 centímetros de alto, todo esto con un volumen de 1926 centímetros cúbicos. Del mismo modo en que medimos la cantidad de cemento, se midió la cantidad de cáscara de huevo calcinada que necesitábamos para nuestras losas. Se necesitaron alrededor de 864 kilogramos de cemento, también 112 kilogramos de cáscara de huevo calcinada, 1278 centímetros cúbicos de arena y 1923 centímetros cúbicos de gravilla. Aquí están las cantidades necesarias para hacer nuestra placa. Con los materiales ya medidos previamente los vertimos en el mismo recipiente todos estos. Después lo mezclamos con un palustre hasta que quede una mezcla homogénea. Luego esto vertimos el agua y mezclamos hasta que esta mezcla llegue al punto deseado. Esto para la mezcla de la placa normal o la placa base. Para el mezclado de la losa con 7% de cáscara de huevo calcinada, repetimos el mismo proceso que mencioné anteriormente de la losa normal, con la diferencia que a esta mezcla le agregamos el peso correspondiente de la cáscara de huevo calcinada para así poder llevar a cabo el ensayo. Posteriormente procedemos a mezclar los materiales, donde nos debe quedar una mezcla homogénea con cada uno de ellos. Para el moldeado de nuestra losa aplicamos un antiadherente en nuestro molde con el fin de que en el proceso de desmoldeado no se produzcan daños en la losa. El molde debe estar en una superficie uniforme y ya con esto procedimos a vertir la mezcla y poder uniformar la losa. En el caso del moldeado de la losa con 7% de cáscara de huevo calcinada, repetimos el mismo proceso anteriormente mencionado. Para finalizar, repetimos estos dos procesos anteriormente mencionados con el fin de obtener dos losas de cada tipo. Y después de esto procedemos a dejar que fragüen estas 7. Ya teniendo nuestra mezcla, procedemos a poner algún lubricante en nuestro molde para que así no tengamos ningún inconveniente en el momento de sacar la placa. Luego puse la mezcla en nuestros moldes, donde quedará de una manera compacta para tener un resultado como el siguiente. Este es el resultado de las losas después de que hayan sido desmoldadas y hayan cumplido con su fraguado Aquí podemos correspondiente. ver cómo la losa está totalmente seca y procedemos al peso de cada. El ensayo de absorción. Para esto primero se debe medir el peso de las losas totalmente secas antes de realizar el debido procedimiento de este.
Luego de realizar la medición correspondiente de pesos, se procede a dejar las losas en un recipiente y llenarlas de agua. Luego estos se dejan reposar ahí 24 horas. Luego que este tiempo se haya transcurrido, procedemos a sacarlas y dejarlas secar durante 5 minutos. Luego de dejarlas secar durante 5 minutos, procedemos a tomar los diferentes pesos de las losas ya parcialmente secas. Luego de esto, procedemos a realizar las operaciones con los datos ya anteriormente registrados. En el caso del porcentaje de absorción de la losa normal, nos da un resultado de 2,38 y en el porcentaje de la losa con un 7% de cáscara de huevo calcinado nos da un 2,32. Esto nos da como resultado y podemos concluir que la losa con un 7% de cáscara de huevo calcinada tiene un menor porcentaje de absorción, lo cual nos brinda mejores propiedades a diferencia de la losa normal. Al peso de cada una de ellas antes de sumergirlas en agua para su prueba de absorción. Aquí se ve el peso de las placas después de haberlas sacado de estar en agua. Este ensayo se realizó de acuerdo a los parámetros de Martens, los cuales nos indican que el concreto o la losa tiene una dureza de 1 cuando se puede rayar fácilmente con la uña, una dureza de 2 cuando se puede rayar con dificultad, una dureza de 3 cuando este se puede rayar con una moneda de cobre, una dureza de 4 cuando se puede rayar con un cuchillo y una dureza de 5 cuando este se puede rayar difícilmente con un cuchillo. Como lo podemos notar en el video, la losa de concreto con 7% de cáscara de huevo se raya difícilmente con un cuchillo, a diferencia de la losa normal o la losa base que se raya fácilmente con un cuchillo, así dándonos como un resultado que la losa con un 7% de cáscara de huevo calcinada tiene una dureza de 5 y la losa normal tiene una dureza de 4. Esto de acuerdo a la escala de Martens. Procedemos a hacer el ensayo de Martens, donde evidenciamos que tiene una dureza de 5 en esta escala, ya que es difícil rayarlo con la uña, con una moneda de cobre o con la espátula. Por eso es una dureza de 5, ya que es difícil de rayar. Para el ensayo de compresión, al no contar con las máquinas o los equipos correspondientes para la realización de estos ensayos, procedemos a acomodar la losa en una superficie uniforme y a proporcionarle peso en la superficie, con el fin de llevar a que ésta se comprima. En este primer video se terminó la compresión de la losa normal o losa base. Como se puede terminar en el video, la losa se le sometió un peso de 500 kilogramos. Ya que no contamos con los equipos o herramientas para la realización de este ensayo correspondiente, se determinó que este es el peso máximo que se le puede ejercer a esta losa. De este mismo modo que explica anteriormente, en la losa base se le realizó en la losa con el 7% de cáscara de huevo calcinada y de la misma forma, esta también resistió un peso de 500 kilogramos. Esta es la máquina universal donde procederemos a hacer los ensayos de resistencia a la compresión y límite de fractura. En resistencia a la compresión vemos cómo la máquina universal ejerce una fuerza a la placa. Esta duró alrededor de unos 140 segundos, donde tuvo una presión de 11 kilogramos sobre newton, que equivalen a 1121,69 kilogramos. Y podemos ver cómo quedó la placa después de esta presión. Para el procedimiento de fractura o flexión, esta se tiene que soportarse en sus dos extremos y en su centro debe estar libre. Posteriormente se le aplica una fuerza o peso en la parte central, como se muestra en el video. Esta determina la rigidez de la losa. En este caso estamos midiendo la rigidez
o el límite de fractura de la losa normal o losa base. Como se puede evidenciar en el video, la losa llegó a su límite de fractura, su límite de flexión, cuando se le ejerció la fuerza o la presión del décimo bulto de cemento, lo cual equivale a 500 kilogramos de peso, así llegando hasta su límite. Como podemos observar en el video, se denota o se muestra la fractura que tuvo la losa por la mitad. Repetimos el mismo proceso anteriormente mencionado con la losa de concreto con 7% de actividad y cáscara de huevo calcinada. Como se puede notar en el video, la losa con 7% de cáscara de huevo calcinada como aditivo llegó a su límite de fractura o flexión al ejercer la presión del noveno bulto de cemento. Esto puede afectarse por los diferentes errores que se pueden cometer al ejercerse la presión de estos bultos o el montaje de ellos. Para finalizar, podemos deducir que la losa normal aguantó o resistió 500 kilogramos de peso y llegó a su límite de flexión, a diferencia de la losa con 7% de cáscara de huevo calcinada, la cual resistió o aguantó 450 kilogramos y llegó a su límite de fractura. Esto se puede producir por la fuerza que uno ejerce o que se ejerce cuando el bulto de cemento es arrojado o depositado sobre los demás. Aquí la máquina está preparada para hacer la prueba de límite de fractura o flexión, donde ésta ejerce una presión en el medio y la placa está sostenida en sus dos extremos. Su fuerza máxima llegó a 2,5 kilogramos sobre Newton, que esto equivale a 257 kilogramos. Aquí podemos ver una tabla de resultados del ensayo de absorción con la losa normal, la losa con adición de cáscara de huevo del 7% y la losa con adición de cáscara de huevo del 14%. Aquí podemos evidenciar la tabla de resultados del ensayo de dureza, es la cual se midió en la escala de Martens. La tabla de resultados de resistencia a la compresión, donde la losa normal resistió 500 gramos, prueba hecha en casa, la losa de adición de 7% también 500 gramos, prueba también hecha en casa, y la con adición de 14% de 1121 gramos, esta prueba sí fue hecha en los laboratorios de la universidad. Y por último, la tabla de resultados de flexión o fractura, donde podemos ver que la losa normal resistió 500 gramos, la losa con adición de 7% de cáscara de huevo 450 y la losa con adición de cáscara de huevo el 14% de 257,99. Esta prueba fue hecha en el laboratorio de la Universidad Juan de Castellanos.